Buenos días, queridos estudiantes. Estamos dando inicio a la semana 33 de Aprendo en Casa. Esta es la asignatura de Ciencia y Tecnología para estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Les saluda la docente Zoila Lavado Valdivieso desde Lima. Hoy iniciaremos nuestro segundo proyecto del mes de noviembre. Lleva por título Promovemos acciones en favor de las niñas, adolescentes y mujeres. No a la violencia, y comprendemos el aporte de las mujeres en el quehacer científico. Como competencia, trabajaremos hoy Explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La capacidad que trabajaremos hoy será Evalúa las implicancias del saber y quehacer científico y tecnológico. El propósito de nuestra sesión es explicar por escrito cuál fue el rol que desempeñaron las mujeres en el desarrollo del quehacer científico, la relación entre científicos y científicas, una relación asimétrica. Como producto vamos a elaborar un memorial dirigido a las autoridades en el que se describe y explica acciones o prácticas en la comunidad para prevenir y contrarrestar la violencia contra las niñas y mujeres en diferentes espacios de convivencia comunitaria. El reto es responder cómo podemos intervenir para ayudar a eliminar la violencia contra la niña, las adolescentes y las mujeres. La evidencia que presentarás será un escrito donde expliques cuál fue el rol que desempeñaron las mujeres en el desarrollo del quehacer científico, la relación entre científicos y científicas, que es una relación asimétrica. Recuerda que debemos tomar en cuenta los siguientes criterios para la elaboración y evaluación del producto. Primero, escribe con propiedad usando un vocabulario pertinente para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. Reflexiona y evalúa el proceso de elaboración de los textos. Argumenta, exhorta y promueve que se asuma la responsabilidad de aplicar las medidas de prevención y protección de las niñas y mujeres en la comunidad. Explica cuál ha sido el aporte de las ciencias al conocimiento del mundo. Plantea conclusiones sobre situaciones de desigualdad contra la mujer y propone alternativas de solución en base a la información recogida. La sesión de hoy vamos a realizar 3 pasos. El primer paso es tomar nota de todas las ideas importantes que iremos mencionando durante la sesión. El segundo paso será elaborar un cuadro con 3 columnas. En la primera columna harás un listado de científicos de los que se haya hablado en tu colegio. En la segunda columna identificarás a las científicas que se hayan hablado en tu colegio. Y en la tercera columna intenta dar las razones por las que no se conoce a muchas científicas y su trabajo. En la cuarta columna vas a escribir qué crees que deberíamos hacer para cambiar esta situación. Y por último, como tercer paso, con todos estos datos, tendrás que construir una explicación de la relación entre científicos y científicas, una relación asimétrica. Recuerda también que nuestro proyecto se inicia hoy, 16 de noviembre, y finaliza el 27 de noviembre. Es decir, vamos a trabajar este proyecto en 2 sesiones. La primera sesión es la de hoy, que hablaremos sobre la relación entre científicos y científicas, una relación asimétrica. Y en la siguiente sesión abordaremos las contribuciones de las científicas a la comprensión del mundo. Bueno, queridos estudiantes, vamos a iniciar nuestra primera sesión del proyecto. Hoy hablaremos sobre la naturaleza del quehacer científico y cómo han tratado a las mujeres en ese quehacer científico. Así que presta mucha atención y toma nota de las ideas clave que te ayuden a responder al reto del programa de hoy. Ahora veamos la naturaleza del quehacer científico. Vamos a hacer un ejercicio.
Pero no solo ustedes, también lo pueden hacer las personas que se encuentren con ustedes. Vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginar a una persona que esté investigando en ciencias. A continuación, describe lo que imaginaste. Es muy probable que ustedes hayan imaginado un hombre, un guardapolvo, con anteojos, algo despeinado, algo loco, ¿cierto? Pero, ¿por qué se imaginan generalmente un hombre? De eso hablaremos en la segunda parte de la sesión. Ahora realizaremos el segundo ejercicio. Otra vez vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginarnos qué cosas estarán haciendo las personas que están investigando en ciencias. Es seguro que te has imaginado un laboratorio, aparatos muy raros, sustancias de distintos colores en envases de vidrio, personas haciendo experimentos, personas tomando nota de lo que observan, ¿cierto? Bueno, hemos podido imaginar muchas cosas más, pero ¿realmente hacen eso las personas que hacen ciencia? Vamos a revisar este asunto y nos enteraremos de las cosas que realmente hacen las personas dedicadas al quehacer científico. Vamos a dar una mirada a las cosas que hacen las personas que se dedican a esta actividad científica. Reconocer estas actividades no solo nos hablará del quehacer científico, sino de la naturaleza de la ciencia. Así tenemos, por ejemplo, las cosas que hacen generalmente son hacer preguntas, desarrollar y utilizar modelos, planificar y realizar investigaciones, analizar e interpretar datos, utilizar las ciencias matemáticas, construir explicaciones, obtener, evaluar y comunicar una información. Si bien muchos científicos trabajan en un laboratorio, estar ahí y hacer experimentos no es lo único que hacen. Es más, ellos hacen mucho más trabajos antes de hacer un experimento. Así que ahora vamos a describirlo, ¿te parece? El trabajo científico y tecnológico permite abordar problemas, explicar fenómenos, realizar descubrimientos, encontrar soluciones a problemas prácticos como resultado del trabajo en equipo. Hoy los hombres y las mujeres de ciencia se reúnen en equipos de trabajo y entre todos dan solución a los problemas planteados, demostrando la necesidad humana de alcanzar acuerdos. Ahora vamos a desarrollar cada una de estas características que se conocen como quehacer científico. Empecemos. ¿Qué cosa será hacer una pregunta? Cualquier actividad científica parte siempre de una pregunta, es decir, los científicos y científicas se hacen preguntas sobre algo que quieren saber o comprender. Por ello, cuando se buscan explicaciones de un hecho, inician siempre con un planteamiento de un problema. Y así como plantean una pregunta-problema a partir de lo que saben y de las investigaciones de otros, proponen una posible respuesta a la pregunta. A esa posible respuesta se le conoce como hipótesis y debe ser demostrada. Por ejemplo, una pregunta podría ser: ¿cómo llega a infectar a los seres humanos el SARS-CoV-2? Desarrollar y utilizar modelos. Los científicos deben desarrollar modelos que representen su pensamiento sobre un fenómeno en particular. Estos modelos suelen simplificar, es decir, poner límites alrededor de un sistema en particular para ayudar a darle sentido. Los modelos pueden ser modelos mentales o pueden incluir dibujos, diagramas, fotos, presentaciones gráficas, fórmulas, situaciones de simulación por computadora, entre otros. Es esencial tener en cuenta que los modelos no son solo versiones recreadas de información proporcionada, sino una herramienta para explicar, predecir y comparar fenómenos que se revisa a medida que se aprende la nueva información. Por ejemplo, los científicos y científicas han determinado que el virus SARS-CoV-2 tiene una capa de lípidos, es decir, está compuesta por grasas, que protegen el material genético del mismo y utilizan este modelo para poder explicar cómo este virus hace para infectar a las personas. Bueno, ahora seguiremos con la
descripción de otras actividades, como planificar y realizar experimentos. Una vez que los científicos y científicas tienen clara la pregunta que quieren responder, piensan en qué deberían hacer para responder a esa pregunta problema. Esto implica que calculen aproximadamente cuánto tiempo necesitan para responder a su pregunta, de dónde sacarán un presupuesto que se requiere, seleccionan también equipos, sustancias y todo lo que necesitan. Los científicos y científicas deben determinar de manera colaborativa qué datos y variables son importantes para comprender un fenómeno, cómo recopilarán datos relevantes y si su investigación proporcionará con precisión la información que buscan. Una vez que hayan resuelto todos estos puntos, recién piensan en un experimento que pueda demostrar su hipótesis. Ahora, de los experimentos que realizaron los científicos y científicas, resultan muchos datos. Estos datos sirven para poder corroborar si lo que piensan, es decir, sobre la hipótesis, es así o no lo es. Pero para poder saberlo necesitan hacer una cosa que se llama analizar e interpretar datos. En este punto, el análisis de estos datos les dará la evidencia para respaldar sus hipótesis y argumentos a favor de la misma. También critican y evalúan si estos datos son suficientes para responder a la pregunta problema. Luego utilizan las matemáticas. Sí, jóvenes, las matemáticas. Los científicos y científicas desarrollan una comprensión conceptual de los fenómenos que estudian y además utilizan las matemáticas como una ciencia auxiliar, es decir, como una herramienta para poder explicar de mejor manera sus hallazgos. Una forma que a veces se hace es que experimenten el fenómeno y modelen cómo funciona este fenómeno a través de las matemáticas, construyendo las variables y relaciones necesarias dentro de esas fórmulas. También luego van a construir explicaciones. Para poder construir estas explicaciones, los científicos deben responder antes a las siguientes preguntas. ¿Qué es una evidencia? ¿Qué es evidencia suficiente? Una estructura para esta práctica es que ellos apoyen sus afirmaciones, respuestas a las preguntas problemas, con evidencia, utilizando el razonamiento científico y la comprensión para detallar por qué la evidencia apoya la afirmación. Y luego deben obtener, evaluar y comunicar información. Los científicos y científicas siempre comunican a sus colegas sus resultados. Lo hacen a través de artículos o también lo pueden hacer a través de ponencias, donde dan a conocer y discuten sus argumentos con base a las evidencias a favor de sus hipótesis. En la argumentación, ellos deben compartir sus explicaciones y evidencias, comparar ideas y revisar estas ideas a través del diálogo. Teniendo en cuenta todo lo anterior que hemos mencionado, ahora vamos a comentar cómo han tratado a las mujeres en este quehacer científico. Pero antes voy a hacerte una pregunta. ¿Crees que las actividades que mencionamos pueden ser desarrolladas también por las mujeres? ¿Qué dices? ¿Sí? Mientras vas pensando en la respuesta, te planteo un mini reto. Mencióname 5 mujeres científicas que tú hayas estudiado en tu escuela. Lo más probable es que solo menciones a Marie Curie y luego tengas problemas para completar esas 5 científicas, ¿verdad? Lamentablemente, las mujeres no gozan de las mismas oportunidades que los hombres para poder desarrollarse en una profesión científica y para progresar en ella. Los datos al respecto son muy claros y se pueden resumir en el hecho de que conforme se avanza hacia puestos más altos en los escalafones académicos y profesionales, la proporción de mujeres va siendo cada vez menor. Es más, las mujeres solo pudieron acceder a la universidad a finales del siglo XIX o a principios del siglo XX y en algunos países ni siquiera pudieron ingresar hasta el siglo pasado. Al respecto, la revista Iberoamericana de Educación
Número 6. Género y educación. Ángeles van den Eyden es licenciada en psicología y ella nos dice, existe todavía mecanismos y actitudes de discriminación hacia la mujer en el mundo de la universidad y de la ciencia. El discurso científico continúa siendo androcéntrico y esta situación perjudica tanto a las mujeres como a los varones o a la propia ciencia. A las mujeres porque les obliga a superar una serie de barreras, lo que se empieza a llamar la barrera de cristal, empleando en ello unas energías y una inteligencia que deberían utilizarse en la creación científica. A los hombres porque no serán auténticamente libres para vivir y para crear mientras esta libertad no sea compartida con las mujeres. A la ciencia, en fin, porque se rechaza a la mujer. Rechazan también un conjunto de valores imprescindibles para la creación científica, una parte del patrimonio cultural de la humanidad. El progreso humano y científico se logrará mejor integrando a las mujeres en el eje principal de la cultura dominante. Pero, ¿cómo podemos ayudar? Podemos comenzar, por ejemplo, eliminando etiquetas sobre profesiones más adecuadas para hombres o para mujeres. Todos tenemos la misma capacidad, por si acaso. Eliminaremos preconcepciones de que la ciencia o las matemáticas son difíciles. ¿Estamos? Propiciemos también un ambiente de confianza donde hombres y mujeres seamos libres de explorar y decidir qué camino queremos seguir. Nosotras, como docentes de ciencia y tecnología, diseñaremos actividades que acerquen a nuestros alumnos a los campos de STEM. Muéstrales lo interesante que es la ciencia. Trata de ligar el conocimiento con experiencias de la vida real para que sea más fácil comprender los conceptos. Participa también en actividades que fomenten la inclusión y la igualdad, así como la equidad en el acceso al conocimiento. Pero, queridos estudiantes, ¿qué podemos hacer nosotras como mujeres para facilitar el camino de la mujer en la ciencia? Presta atención. Lo que podemos hacer es creer en nosotras mismas. Esto nos llevará a sentirnos seguras y aceptadas. Todo es posible si te planteas un objetivo y comienzas a trabajar en acciones concretas para poder lograrlo. También debes enfocar tus esfuerzos. Haz que tus acciones, decisiones y energía te lleven hacia tus metas. También debes reflexionar sobre tus objetivos y metas. Considera tus habilidades y tus fortalezas en todo lo que desees hacer, pero también medita cómo eso que quieres lograr generará un cambio positivo en el mundo. También debes buscar una mentora o guía. Siempre hay mujeres dispuestas a ayudar que han recorrido parte del camino y que pueden aconsejarte. Establece una red de apoyo. Conéctate con aquellas personas que se preocupan por tu bienestar y quieren lo mejor para ti. Puedes acercarte a tu familia, a tus amigos. También inspira y ayuda a otras mujeres. Siempre es agradable ayudar a alguien más para poder facilitar su camino, así como nos gustaría que lo hicieran con nosotras, ¿verdad? Nuestras estudiantes, entonces, deben empoderarse, ejercitar todas sus habilidades y tener confianza en sí mismas. Y las y los docentes debemos apoyarlos en esa dirección. Ahora, para terminar, escriban un texto escrito en una página o más para poder explicar cuál es el rol que desempeñaron las mujeres en el desarrollo del quehacer científico, la relación entre científicos y científicas o una relación asimétrica. Las ideas que aportes en este texto te servirán para elaborar un memorial dirigido a las autoridades en el que describes y explicas acciones o prácticas en la comunidad para prevenir y contrarrestar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en los diferentes espacios de la convivencia comunitaria.
Si tienes alguna duda o consulta, puedes contactarte con tu docente del área. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.